Mientras todos los gobiernos del mundo se enzarzan cada vez más en un auténtico comercio de indulgencias con las medidas de protección del clima y el medio ambiente, la cadena de televisión austriaca LT1 volvió a presentar en febrero de 2024 un invento extremadamente innovador procedente de Alta Austria. El ingeniero Dr. Ulrich Kubinger, fundador de la empresa de depuración de aguas residuales VTA, presentó una primicia mundial. Su prototipo Hydropower produce un 100% de hidrógeno ecológico. Permite que un coche recorra 200 kilómetros con 9 litros de aguas residuales, sin gases de escape, y mucho más. Sabemos que se puede abastecer a una pequeña ciudad con una depuradora de tamaño medio. Es decir, tenemos energía en abundancia. Kubinger ha desarrollado una nanotecnología única en el mundo que permite dividir el agua en hidrógeno y oxígeno sin aporte de energía. Hasta ahora, esto solo era posible mediante un proceso de electrólisis que consumía mucha energía. Ahora solo se libera oxígeno puro a la atmósfera durante una combustión 100% libre de contaminantes, es decir, 0 emisiones de CO2. Kubinger, que purifica el agua de 250 millones de personas cada día con su VTA, llama ahora a las depuradoras de agua las centrales eléctricas ecológicas del futuro. Si tenemos en cuenta que solo las depuradoras de Austria pueden suministrar energía verde y casi gratuita a 1.900 ciudades, es un poderoso mensaje para la humanidad golpeada por el CO2. Pero también es un poderoso mensaje para todos los mercaderes de la indulgencia que no dejan de exprimirnos miles de millones de beneficios a los pecadores medioambientales con su prensa del pánico. Y es precisamente en este punto donde las cosas vuelven a ser altamente peligrosas. Quien piense que este invento revolucionario debe ver la luz solo porque se le ha dado publicidad, no ha oído hablar de ello o ya ha olvidado cuántas veces no se ha cumplido esta expectativa en el pasado. Así que hoy me gustaría recordarles algunas primicias mundiales que se publicitaron con entusiasmo y luego desaparecieron sin dejar rastro. Luego, con la llamada de socorro de que esta vez la comunidad mundial, por favor, mantenga una estrecha vigilancia para garantizar que todas las tragedias del pasado no se repitan de nuevo con el Dr. Kubinger y su invento. Desde el siglo XVIII, desgraciadamente, se ha repetido un escenario de horror con cada invento pionero de este tipo. Paralelamente a todas las invenciones presentadas en los medios de comunicación, una mafia climática se ha instalado en nuestras autoridades medioambientales y se infiltra cada vez más en ellas. Desde el siglo XVIII, innumerables inventores como Tesla, John Cancius, Daniel Dingel, etc., han presentado en público sus ingeniosos inventos, incluso respetuosos con el medio ambiente. Esto ha ocurrido siempre. Sus electrodomésticos, centrales eléctricas, motores funcionaban con energías alternativas a los combustibles fósiles, pero ninguna de ellas convenía a nuestros gobernantes. Todos ellos fueron perseguidos por poderes en la sombra, por servicios secretos, por la mafia de la energía e incluso por los propios gobiernos. De eso hablamos hoy. Ahora paso a los ejemplos. Stanley Meyer trabajó para la NASA en el programa espacial Gemini. Era un desarrollador. Tenía 42 inventos patentados por él mismo. En 1975, poco después de la crisis del petróleo artificialmente inflada, desarrolló un motor de agua, un motor realmente eficiente, y lo demostró en un documental estadounidense. Meyer lo hizo en Ohio. Aparcó su vehículo, que circulaba únicamente por agua. Este sistema estaba tan ingeniosamente diseñado que incluso el agua que se escapaba por el tubo de escape podía reutilizarse
sin necesidad de rellenarlo. Mayer demostró su invento ante una junta de revisión de ingeniería científica de alto nivel. Al final, tuvieron que certificar: este es uno de los inventos más importantes del siglo. La creciente popularidad de Mayer atrajo inversores, pero también ataques legales. Mayer murió en 1998 a los 57 años, inmediatamente después de una cena con 2 inversores belgas. Su hermano, Stefan Mayer, testificó, cito, Stanley bebió un sorbo de zumo de arándanos e inmediatamente se llevó la mano a la garganta, salió corriendo por la puerta, cayó de rodillas y vomitó violentamente. Salí corriendo y pregunté qué pasaba. La sorprendente respuesta de Stanley: me han envenenado. Poco después, entraron en su casa y robaron su vehículo de hidrógeno. Betriebenes Fahrzeug geklaut. Die Medien haben einfach verkündigt, Mayer sei... Los medios de comunicación anunciaron que Mayer sufría un aneurisma cerebral. Y con ello el proyecto de independencia de los combustibles fósiles estaba muerto. Esto va así, ¿lo veis? El carburador Ogle. También en la década de 1970, en plena falsa crisis del petróleo, el mecánico de automóviles Tom Ogle de El Paso, Texas, desarrolló el carburador Ogle. Sin embargo, él mismo quería llevar su revolución de la eficiencia del combustible a las masas. Poco después de que Ogle, de 24 años, se negara a vender su patente por $25 millones estadounidenses, murió misteriosamente en 1981. Aunque esas patentes siguen existiendo, su invento es ignorado por toda la industria automovilística. El motor magnético, por ejemplo. La ZDF presentó el motor magnético en un noticiario en 1962 y el Audi 100 en 1989. Mientras estas películas cogían polvo en los archivos federales, fuerzas desconocidas también permitieron que las patentes cayeran en el olvido. Y a pesar de que el Audi 100 fue sometido a pruebas bajo la supervisión de la ITV, en una ruta de prueba de más de 4.600 kilómetros por Europa, demostró consumir solo 1,76 litros de gasóleo cada 100 kilómetros. 1,76 litros a plena potencia. Pero nuestros gobiernos prefieren recaudar impuestos exorbitantes sobre todos los combustibles en nombre de la protección del medio ambiente y el clima. Sobre todo el calor producido y prácticamente todo lo que emite CO2. Llegamos al reactor de torio. En cuanto a la muy controvertida energía nuclear, en los años 1965 a 1969, se probó con éxito durante 15.000 horas un reactor de torio con el nombre de reactor MSRE. Un reactor de este tipo no es más grande que un minibús, pero con su energía segura puede sustituir a una enorme central nuclear. Y sin embargo, hoy en día, incluso los físicos nucleares mejor formados y los especialistas con un doctorado en física nuclear o en tecnología de reactores están asombrados. La mayoría de ellos, como todos nosotros, acaban de enterarse de que esta tecnología es posible y de que existe. China acaba de anunciar que a partir de 2030 producirá en serie los anteriormente denominados mini reactores, que suministrarán electricidad limpia y libre de CO2. Llegamos a la fusión fría. Sin embargo, el mundo científico conoce la posibilidad de la fusión fría desde hace al menos 35 años. Los químicos Martin Fleischmann y Stanley Pons conmocionaron a toda la comunidad científica en 1989.
¿Por qué? Porque se dice que han provocado una reacción nuclear a temperatura ambiente. Hasta entonces, la fusión nuclear solo podía imaginarse bajo presiones inalcanzablemente altas en la Tierra o a temperaturas de al menos 150 millones de grados. ¿Veis la diferencia? Con su novedoso proceso, al que llamaron fusión fría, los dos químicos apuntaban a un futuro en el que se podía generar energía de forma barata, limpia y en grandes cantidades sin problemas. Sin embargo, después de convertirse en los investigadores más discutidos de la ciencia moderna, esos dos brillantes inventores empezaron a sufrir un acoso cada vez mayor hasta que sus recursos financieros se agotaron. Su reputación se arruinó y todos sus poderes quedaron por los suelos. Solo ha quedado la idea de la fusión fría, pero en las manos equivocadas. En este discurso de hoy solo me referiré a un pequeño número de esos inventos perdidos. Pero haré una afirmación general. En lugar de financiar todos estos superinventos documentados públicamente, una coalición de estados pioneros en la conferencia del Banco Mundial está planeando actualmente un nuevo proyecto y quieren cargarnos con él. En la conferencia sobre el cambio climático de 2025 se acordará un impuesto mundial sobre el clima, con el que se espera recaudar miles de millones para la protección del clima. Solo el sur global necesitará $1 billón al año a partir de 2025 para la reducción del CO2 y la adaptación. Para mantener nuevos récords de calor, los defraudadores oficiales falsifican los datos de las estaciones de medición. Se encuentran casi exclusivamente en las ciudades, entre bloques de hormigón, donde se produce una distorsión grotesca de las temperaturas reales, lo cual no es nada nuevo. Sin embargo, Estados Unidos lo hace ahora de forma aún más descarada. Se refieren a la antigua agencia meteorológica NOAA. Sin embargo, ahora se ha sabido que el 30% de esas estaciones ya no existen. Sin embargo, seguían permitiendo que sus supuestos datos fluyeran hacia las estadísticas. ¿Cómo funciona esto? Simplemente valorándolas. ¿Cómo de fraudulento es esto? Canadá también prefirió aumentar su impuesto sobre las emisiones de CO2 en un 23% el 1 de abril de 2024, en lugar de aprovechar todos los inventos respetuosos con el medio ambiente y las tecnologías beneficiosas existentes desde hace ya tiempo y promoverlas. ¿Veis el problema? El mismo día, el primer ministro Trudeau y los miembros del Parlamento recibieron un aumento salarial del 4,4%. Así funciona. Por lo que respecta a Alemania, la revista Cicero había demandado ante los tribunales documentos internos del ministerio de Habeck. ¿Qué ha salido a la luz? Engaños gigantescos. Ahora podemos ver en blanco y negro cómo 2 ministerios dirigidos por los verdes han sido sistemáticamente engañados. ¿Una mentira para qué? Para impedir que sigan funcionando las centrales nucleares. A veces, la evaluación de los propios expertos del ministerio se invertía deliberadamente. ¿Para qué? Para desinformar deliberadamente al público. Eso se llama noticias falsas. Se llama desinformación. Este procedimiento debe cubrirse. Sin embargo, un año después del abandono de la energía nuclear, Habeck sigue inundando Alemania y el mundo con todo tipo de desinformación, especialmente sobre los precios de la electricidad y los balances de CO2. Aunque Habeck prometió que la seguridad del suministro estaría siempre garantizada, ocultó deliberadamente que esto solo es posible en conjunción con unos costes cada vez mayores. Mientras Habeck pretendía que las emisiones de CO2 habían disminuido un 20%, ocultaba deliberadamente que solo se había hundido la producción industrial, razón por la cual las emisiones de CO2 habían disminuido y el consumo de electricidad se había reducido algo menos del 10%. Pero también porque Alemania ha importado electricidad de carbón del extranjero para cubrir sus necesidades a bajo coste, sin que ello figure en el balance de CO2.
Sin embargo, el profesor Dr. Peter Seppelfricke de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück ha calculado ahora la cantidad adicional de electricidad que debía producirse a partir del carbón. Esto corresponde a unos 26 millones de toneladas de emisiones adicionales. Reconoced por ello la honradez, la amabilidad y la benevolencia con que nos tratan nuestros principales políticos. Además de innumerables tragedias similares en la tecnología energética, la supresión de los inventos más valiosos también se está produciendo en todos los demás sectores. Mientras tanto, en todo el mundo se ocultan otros inventos suprimidos durante mucho tiempo y a menudo incluso se elimina a sus inventores. Echamos un vistazo a algunas tragedias más. A finales del siglo XIX, Viktor Grebennikov desarrolló una placa de pie antigravitatoria ligeramente mayor que un escabel. Con él, era capaz de volar a más de 300 metros de altura y a velocidades extremas. El público lo descubrió por casualidad y fue entonces cuando saltó a los titulares. Y era como estar en una burbuja, sin ninguno de los efectos físicos habituales, como la aerodinámica, los vientos en contra, las influencias gravitatorias o cualquier otra cosa, y sin ningún motor. Después de aportar esta prueba, el miedo se apoderó de él. ¿Por qué? Para empezar, porque la oficina de patentes fue un coñazo desde el primer momento y de repente se vio atacado por todo tipo de gente. Después de presentar su placa de vuelo antigravedad en un libro con cientos de ilustraciones exactas y descripciones precisas, entraron en juego las autoridades. De repente, las autoridades obligaron a su editor a modificar seriamente el libro. Los medios de comunicación lo trataron como un peligro extraterrestre. Grebennikov murió completamente resignado. Reconoced el insidioso juego de los gobiernos. Por eso hablamos hoy de ello. Thomas T. Brown también desarrolló un dispositivo antigravedad a principios del siglo XX. Tras décadas de debate y provocar fascinación y escepticismo, también él fue desterrado a la soledad. Los testigos relatan cómo la CIA se apoderó de los resultados de sus investigaciones y borró todo lo que se había hecho público. Algo similar a lo que han hecho con muchos otros inventores. Die CIA und andere Geheimdienste es gemacht haben. Die tragische Geschichte von Nikola Tesla brauche ich hier wirklich nicht nochmal wiederholen. Sie ist mittlerweile allzu bekannt. No hace falta que repita aquí la trágica historia de Nikola Tesla, es demasiado conocida. En cualquier caso, Tesla murió en la pobreza total, ridiculizado por las comunidades científicas establecidas sin poder realizar sus sueños. Sus documentos y todas sus ideas fueron confiscados por el gobierno estadounidense y nada importante se puso a disposición del público. ¿Veis cómo funciona el juego? Reconocer las verdaderas intenciones ocultas de los gobiernos. ¿A qué se está jugando aquí? Llegamos a la máquina de Rife. Royal Raymond Rife desarrolló su máquina de Rife a principios del siglo XX. Un invento que podría diagnosticar eficazmente todo tipo de virus, bacterias y células cancerosas y curar sus efectos. Auswirkungen sehen, sondern auch noch heilen konnte. Sus informes de laboratorio y testigos presenciales afirman que curó primero animales y luego humanos del cáncer sin dañar el tejido humano. Rife insistía en un porcentaje de éxito del 100% en el tratamiento del cáncer. Innumerables pacientes de cáncer curados dan fe de ello. Sin embargo, la comunidad médica y la industria farmacéutica se ensañaron con él y lo persiguieron. Precisamente por Big Pharma, que siempre ha producido más muertes que curas. La Asociación Médica Americana, AMA para abreviar, también demandó a Rife por practicar la curación sin licencia. Tras largas disputas legales, se registraron los laboratorios de Rife y se destruyeron sus documentos de investigación.
Sus partidarios dijeron que había habido un esfuerzo orquestado por el estamento médico para desacreditar y suprimir su trabajo. Veréis, movidos por intereses financieros y por su propio estatus, que veían amenazado por esto, todo sucedió así. La vida de Raif, después de la demanda, fue trágica. Vivió recluido y su salud se deterioró. Murió en 1971 sin un céntimo, en gran parte olvidado y cruelmente desacreditado. Reconoced la negra mano invisible que nos tiende a través de nuestras llamadas autoridades sanitarias. Llegamos al generador de orgón. Wilhelm Reich había inventado el generador de orgón. Este aparato fue uno de los inventos más fascinantes y controvertidos en el campo de la medicina alternativa. Reich fue testigo de muchas curaciones diferentes, desde todo tipo de enfermedades hasta cáncer. Todos los pacientes que habían utilizado este generador declararon que el generador de Reich les había curado. Pero la polémica de la comunidad científica y, por supuesto, de las grandes farmacéuticas no se hizo esperar. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, inició una investigación sobre el trabajo de Reich, en particular sobre sus testimonios acerca de los beneficios médicos del generador de orgón. En 1954, la FDA obtuvo una orden judicial contra Reich, ordenándole que dejara de distribuir sus escritos y generadores de orgón. Cuando Reich desafió esta orden, fue detenido y encarcelado. Los diversos ataques legales eran especialmente preocupantes porque Reich trabajaba gratis. No cobraba dinero por curar a sus pacientes. Su laboratorio fue pasto de las llamas. Murió destrozado en la cárcel en 1957. Todos estos ejemplos mencionados hasta ahora fueron alabados abiertamente en un principio por los medios de la tasa obligatoria, como ocurre actualmente con la energía hidráulica del Dr. Kubinger, que permite a un coche recorrer 200 kilómetros con 9 litros de aguas residuales de forma respetuosa con el medio ambiente. Así es exactamente como ha sido siempre. Te daré más ejemplos de dónde ha ocurrido esto. Hace 36 años, tanto la televisión suiza como la alemana ya aclamaban una patente de Ciba-Geigy, hoy Novartis. Mediante un proceso eléctrico muy favorable, este gigante farmacéutico produjo gigantescos arquetipos de maíz y pescado. Cada uno de estos tallos de maíz no solo daba 7 grandes mazorcas. Este maíz también era completamente resistente a las plagas. Las truchas y los salmones eran 1/3 más grandes de los pesos actuales. Pero este gigante farmacéutico prefiere obtener beneficios de sus productos fertilizantes altamente tóxicos y los gigantes de las semillas prefieren generar sus superbeneficios con sus semillas híbridas modificadas genéticamente. Se trata de semillas que solo dan fruto una vez y después mueren. No pueden reproducirse. Así que cada agricultor tiene que comprarles semillas nuevas cada año. Incluso los documentales emitidos en 1992, que habían entusiasmado tanto a los presentadores como a todos los telespectadores de habla alemana, desaparecieron en los archivos de la SRF y la SOWR y hoy ya no están disponibles. Esto demuestra una vez más el trato egoísta y despiadado con que los gigantes farmacéuticos tratan a poblaciones enteras, pero también lo hacen los gobiernos. Y así podríamos enumerar otros inventos increíbles durante todo el día, pero su existencia y sus inventores son arrastrados categóricamente por el fango. A continuación, algunos ejemplos más de forma abreviada. Los campos de maíz de más de 5 metros de altura y las tomateras con 500 cuerpos fructíferos por planta podrían haberse plantado hace mucho tiempo. No sería un problema. El problema del hambre en el mundo podría resolverse fácilmente varias veces en un año. Desde hace tiempo es posible enviar electricidad por el aire a cualquier distancia. Hace tiempo que un motor Chrysler funciona con un circuito cerrado de dióxido de carbono.
Los motores que pueden funcionar con cualquier tipo de planta existen desde hace mucho tiempo. Pero ni la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, EPA, ni ningún gobierno se interesan por ello, a pesar de que casi todo el mundo lo sabe. Prefieren realizar su enmienda de semillas. ¿Qué es eso? Esto incluye la liberalización de la nueva ingeniería genética, el fomento de las patentes de semillas y restricciones adicionales a la libre transferencia y desarrollo de semillas tradicionales. Ya no se puede vender nada que luego se pueda multiplicar. En consecuencia, todas las alternativas a las semillas industriales están bloqueadas o incluso prohibidas. Nuestros gobiernos prefieren enterrarse en sus nuevas directrices de protección del clima. Prefieren crear su propio mercado del carbono para todos los combustibles de la UE a partir de 2027. Metafóricamente hablando, a partir de 2027 quieren tener un solo gran barril en la UE que contenga todos los combustibles y carburantes. Quien desee vender estos combustibles fósiles deberá pujar por los derechos a través de una plataforma comercial conjunta de la UE. Es de esperar que las nuevas medidas de la UE también impulsen la pérdida de poder de los estados nacionales. Por tanto, es necesario que cada vez más gente lo reconozca y se mantenga unida contra esta dictadura de la UE. La distribución de este programa es un paso más en esta dirección. Que la gente se entere de que también existe una cámara especial que puede reproducir todos los órganos internos del cuerpo humano, incluidos los procesos internos en directo en una pantalla sin radiaciones nocivas. Existen líquidos especiales. Con ellos se puede recubrir un huevo y luego calentarlo directamente con una llama de 2000 grados durante 3 minutos, después cascarlo y seguirá saliendo líquido. Por 120 euros podrías proteger toda tu casa contra el fuego. Pero las compañías de seguros contra incendios se niegan a hacerlo, a pesar de que el 80% de los incendios domésticos se originan en una cocina y podrían evitarlo. Pero entonces un 80% menos de gente contrataría un seguro contra incendios. De eso se trata. El dinero siempre manda. También hay pinturas aislantes, tan finas como la pintura ordinaria, que hacen superfluo o cualquier otro aislamiento de paredes y techos. ¿Por qué? Porque sencillamente se nos mantiene en la ignorancia sobre muchas de las leyes naturales del aislamiento alternativo. Existe una construcción de red a prueba de explosiones que podría instalarse en cualquier tanque de avión o lo que sea. Incluso en una lluvia de balas, la parafina, el gas o lo que contenga no explotaría. Todo existe esto. Se podrían conseguir casas de plástico indestructibles entregadas en un remolque por menos de 20,000 euros. Todos los desiertos del mundo podrían abastecerse de agua dulce casi gratuitamente. Todas estas tecnologías existen ya, pero nuestros gobiernos prefieren esgrimir armas meteorológicas ocultas que nos cubren cada vez más de aire envenenado, lluvia constante y frío, como estamos experimentando constantemente. Hace tiempo que los aviones a reacción podían funcionar con agua. Ya en 1996, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tuvieron el placer de participar en una demostración en directo de un motor de imanes permanentes. Un motor muy eficaz. Pero respondieron a este privilegio con ira y demandaron a los inventores porque se veían a sí mismos y a Estados Unidos amenazados por él. Eso es lo que ocurre en el fondo. Queridos, la comunidad mundial está gobernada por poderes políticos de fondo que fingen constantemente querer y hacer lo mejor para nosotros. En realidad, sin embargo, hacen repetidamente exactamente lo contrario, como demuestra una vez más este documental. Como esta falta de engaño emana de quienes ocupan puestos de máxima responsabilidad, a la mayoría de la gente le resulta muy difícil aceptar este hecho. Ese es nuestro problema. Por eso he vuelto a contrastar algunas directrices y reivindicaciones políticas actuales con la actuación real de nuestros gobernantes.
Sin embargo, nos ocultan esas atrocidades por todos los medios. Pero están saliendo a la luz cada vez más inexorablemente. Eso es lo bueno. Así que permaneced atentos a nosotros para que vuestras dudas se desvanezcan en el aire como resultado de las contraindicaciones que se han descubierto. Reconocer que quienes nos gobiernan siempre hacen deliberadamente exactamente lo contrario de lo que nos mienten. Reconoced en las yuxtaposiciones mencionadas lo que tienen contra nosotros, por un lado, y lo que simultáneamente nos ocultan, por otro. Que se abran los ojos de todos. Y concluiré diciendo, necesitamos urgentemente un quinto poder en nuestros llamados estados democráticos. La actual separación de poderes ha degenerado en un gran engaño, como podemos ver en todas partes. Eso se debe a que la legislación y el gobierno ya no están separados, en realidad, de modo que el poder del Estado se distribuye unilateralmente. Un Estado debe comprobar si se cumplen las leyes establecidas en la Constitución. De lo contrario, la autoridad estatal debe intervenir si es necesario. De nuevo, en una democracia, el propio Estado también debe ser controlado, ya que también está obligado a cumplir las normas. La separación de poderes debe garantizar que el Estado no tenga un poder ilimitado y que los gobernantes no puedan abusar de él. Pero como hemos visto, los 4 poderes que deberían controlarse mutuamente forman ahora un fieltro secreto. Por eso no podemos seguir evitando la creación de otro quinto poder autorizado a regular el legislativo, el ejecutivo, incluido el judicial y los medios de comunicación de masas. Also die Justiz meint das und den Massenmedien zu regulieren. Ja? Este quinto poder debe ser elegido entre personas totalmente imparciales. Deben ser personas sabias y leales que no estén cegadas por ningún conflicto de intereses. Como pueblo unido, podemos vencerlos de verdad y atrapar a los criminales. Enviad cualquier otra información pertinente a CLATV. ¿Quién impide qué exactamente? ¿Por qué motivos aparentes? ¿Por qué razones o motivos reales? Al igual que la luz disipa las tinieblas, vuestra difusión de esta misión contribuirá a vencer a las fuerzas del mal denunciadas y a hacerlas visibles. Tened siempre presente que todos estos abusadores del poder son solo una ínfima minoría de la población mundial. Soy Ivo Sasek, que lleva 48 años ante Dios.